Yo soy alérgico a la gente pendeja. Cada vez había más gente que le gustaba desinformar. Tal vez lo único que querían era llamar la atención. O tal vez lo que querían era tumbarte para quedarse con lo tuyo. Hoy les digo, si lo que querían era pelearse por una rebanada de pastel, ahí está su pastel. Se los regalo todito, no me importa. No quiero volver a saber del pastel, porque ese pastel lo único que ha traído es problemas. Estar lidiando con gente con la que no tendría que lidiar. Momentos de depresión muy duros, sentir la traición y aguantar a personas... No me interesa. Esto se volvió un pip. Se convirtió en un circo absurdo y ridículo. Yo no pertenezco. Hubo alguien que en medio de una crisis dijo con coraje: trágatelo. Bueno, eso es de mi cosecha. Pero más allá de lo anecdótico, esa frase me dejó pensando. ¿En qué momento una causa empezó a sentirse como algo que es mío o tuyo? ¿Y en qué momento la justicia empezó a tener dueño? En otra ocasión, escuché algo como: métanse el caso por el pip. ¿Será que no me he dado cuenta de que cuando las causas se vuelven públicas se convierten en pastel? ¿O tal vez se vuelven en algo tan pequeño que podría entrar en un orificio diminuto? No lo sé. Tal vez el conflicto no necesariamente es el pastel, sino más bien la obsesión por poseerlo, de marcarlo con un nombre, con una bandera, como cuando el hombre llegó a la luna, con un ¡es todo mío! Porque cuando la causa deja de ser un grito colectivo y se vuelve un trofeo personal, algo se descompone. Y ya no se defiende la verdad, se defiende el ego. Ya no importa la justicia, importa la autoría. Ya no buscamos reparación, buscamos reconocimiento. Y entonces la causa se encoge, se vuelve manejable, maleable, portátil, comercializable. Cabe en un post, es un eslogan, es un berrinche. Cabe, sí, en un orificio diminuto, siempre que esté bien comprimida y bien vaciada de sentido. Y quizá por eso hay muchos que dijeron: me largo, quédense con el pastel. Pero ahora no me refiero precisamente a quien dijo esa frase, porque él en realidad nunca se fue, solo hizo corajes ese día. Pero sí hay muchas personas que sin decir nada, sin decir adiós, se alejaron y se siguen alejando más y más, porque intuyen que cuando el fondo se pierde, la forma se vuelve grotesca y lo que era un reclamo legítimo termina convertido en un circo de rarezas, en competencias de ego. Tal vez las causas no son de nadie, como no lo es el viento. Están ahí para respirarse, no para encerrarse. Quizá deberían flotar libres como el aire, sin dueños, sin cercas, sin candados. A lo mejor existen para circular, no para ser atrapadas, para oxigenar, no para sofocar. Yo creo que las causas no nacieron para ser poseídas, sino para ser compartidas, porque cuando alguien intenta convertirlas en propiedad privada, ocurre esto. Se vuelven territorio, y todo territorio exige fronteras, vigilantes y enemigos. Aparecen los dueños del discurso, los notarios de la verdad, los administradores del dolor ajeno. La empatía se convierte en credencial y la justicia en membresía. Si no piensas igual, si no marchas igual, si no repites igual, quedas fuera. La causa deja de ser puente y se transforma en trinchera. Ya no convoca, divide, ya no repara, castiga, ya no pregunta, sentencia.
Entonces nace la competencia por el sufrimiento legítimo, el ranking del agravio, la subasta de la indignación. ¿A quién le dolió más? ¿Quién perdió más? Yo me sacrifico por la causa, porque mi empatía no es fingida, mi empatía es real. ¿Quién sí puede hablar de la causa y quién debe de callar? Lo más grave, la causa empieza a proteger identidades, no verdades. Se defiende la narrativa aunque esté algo rota. Se justifica el error con tal de no ceder territorio. Se maquilla la incoherencia para no perder estatus. Ahí, la causa deja de buscar justicia y empieza a buscar lealtad. Y cuando la lealtad sustituye a la verdad, lo que queda ya no es una causa, es una secta con muy buen marketing. Y quizá ahí está la pregunta incómoda. ¿Defendemos causas o defendemos el lugar que ocupamos dentro de ellas? Tal vez la respuesta está en aquello que empezamos a notar de repente, como la atención, vistas, seguidores, likes, prestigio, influencia, invitaciones importantes. Y entonces, casi sin darnos cuenta, ya no solo hablamos de justicia, hablamos de posicionamiento. En sociología existe un concepto llamado capital simbólico. No es dinero, es reconocimiento, autoridad moral, legitimidad. Y cuando alguien crece defendiendo una causa justa, inevitablemente lo acumula. No como premio, sino como consecuencia. Y eso está bien, no es algo malo, pero a mayor capital simbólico, mayor posición. Y donde hay posición, hay sillas. Sí, hay sillas. Pues entonces, alrededor de este pastel invisible hay muchas sillas, algunas enormes, otras modestas. Hay quienes tienen 100,000 seguidores, otros 10,000, otros 5,000 y otros apenas unos cientos. Pero todos de algún modo estamos sentados en la misma mesa del discurso público. Y es en ese banquete donde la conciencia empieza a indigestarse. ¿Recuerdan el término disonancia cognitiva? Bueno, hemos hablado mucho de la disonancia, o mejor dicho, nos han hablado mucho de la disonancia cognitiva por acá, ¿no? Pero por si alguien no lo sabe, la disonancia cognitiva es esa tensión que sentimos cuando nuestros valores chocan con nuestras acciones o con las acciones de alguien cercano. Y para aliviar esa incomodidad, el cerebro suele hacer algo muy humano: ajustar la narrativa antes que romper el vínculo. No fue para tanto. Seguro hay un contexto. ¡Ay, lo están exagerando! Es que ustedes lo provocaron. Y no siempre es maldad, a veces es autoprotección emocional. La teoría de la identidad social explica que cuando pertenecemos a un grupo, proteger a los nuestros se vuelve casi instintivo. La lealtad pesa, la cercanía pesa, el afecto pesa, y a veces sin darnos cuenta empieza a pesar más que nuestros principios. Entonces la pregunta es simple: ¿qué pasa cuando la injusticia depende de quien la comete? Híjole, nos estamos poniendo bien teóricos, pero considero que sí es necesario. Entonces, en teorías de la comunicación hay algo todavía más sutil. Se llama legitimación por omisión. Es decir, no hace falta ordenar un ataque, no hace falta ensuciarse las manos. A veces basta con no poner un límite, con no desautorizar acciones, con guardar silencio, porque el silencio también comunica, el silencio también te posiciona. Y eso me duele decirlo, no porque crea que somos iguales a aquello que estamos denunciando, sino porque veo conductas que, si se normalizan, pueden erosionar lo que nos dio origen.
Y por otro lado, también me preocupa cuando se empieza a esperar que sean las propias víctimas quienes salgan a poner orden dentro de la comunidad. Ellas están enfrentando una estructura de poder inmensa, una batalla legal, mediática y emocional que no tiene comparación. No les corresponde administrar nuestras tensiones internas, no les corresponde ser árbitros de nuestras conductas, ni mediadoras de nuestros conflictos. Desplazar esa responsabilidad hacia ellas es injusto, aunque no lo estemos haciendo con mala intención, pero ¿por qué tendríamos que ir a decirles, hey, defiéndeme, mira cómo me están tratando, ayúdame, yo también soy víctima? Las causas no se destruyen cuando pierden fuerza afuera, se debilitan cuando dejan de revisarse adentro, cuando el grupo importa más que nuestros valores, cuando la amistad pesa más que la coherencia, cuando el silencio se vuelve costumbre, las identidades protegen, los principios corrigen. Si denunciamos el encubrimiento cuando viene del poder, pero lo relativizamos cuando viene del afecto, entonces la causa deja de ser un principio ético y se convierte en territorio. Lo que me cuestiono no es si defendemos la justicia, eso lo decimos todos. Lo que me cuestiono es si somos capaces de defenderla cuando incomoda. Porque es fácil exigir ética, responsabilidad y coherencia cuando el señalado es un extraño, un poderoso, un lejano, un enemigo cómodo, un enemigo común. Pero cuando el que comete estos actos perversos y malvados es mi amigo, es un aliado, alguien de los nuestros. ¿Qué ocurre cuando exigimos justicia para las víctimas, pero guardamos silencio cuando nuestro amigo humilla, ataca o violenta a miembros de nuestra propia comunidad? ¿Qué nombre tiene esa incoherencia? ¿Prudencia? ¿Lealtad? ¿Estrategia? ¿O simple complicidad? Callar para no incomodar, proteger para no perder vínculos, justificar para no romper alianzas, también es una forma de participar. Como dije antes, el silencio también comunica y muchas veces comunica consentimiento. No es neutralidad, es tomar partido. Entonces, ¿defendemos la justicia o defendemos a los nuestros, incluso cuando estos hacen daño, hacen daño, hacen daño?